Departamento de Procesos Litosféricos del Instituto de Geología de la UNAM. También es miembro del MI nivel 3 y es profesor en las licenciaturas de Ingeniería Geológica y en Ciencias de la Tierra de las facultades de Ingeniería y de Ciencias respectivamente. Su campo de investigación es la geoquímica aplicada al estudio de procesos volcánicos. También estudia los procesos de evolución geológica de México y en general del planeta. Es autor de numerosos artículos científicos, libros y capítulos de libros sobre estos temas. También ha ocupado cargos directivos importantes en la UNAM. Por ejemplo, ha sido jefe del Departamento de Geología y Geotecnia de la Facultad de Ingeniería. Ha sido director del Instituto de Geología por 8 años. Ha sido también coordinador del Consejo Académico del Área de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, y además ha sido director de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, o sea, de la DEGAP. Entonces, pues, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, muchas gracias. Es un micrófono oriental, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Perdón. Sí. Voy a hablar el día de hoy, gracias por la invitación, Jaime, gracias a Gloria, que fue la que me pidió que viniera. Voy a hablar de algunos aspectos de la evolución de la Tierra que han estado emergiendo en la última década de manera fuerte. Ahora se tiene una idea de la Tierra como un sistema complejo en donde muchos procesos están concatenados y empezamos a entender mejor qué fue lo que ocurrió en el pasado con las tremendas crisis que vivió la Tierra y que nos pueden enseñar mucho para enfrentar la crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, en la plática voy a hablar del enfoque sistémico que se tiene ahora de la Tierra, voy a hablar de los intercambios que tienen los diferentes componentes del sistema Tierra en términos de energía, en términos de materia, y cómo se pueden estos concebir como sistemas abiertos, ¿no? Voy a hablar del enfoque comparado, que es muy moderno en el estudio de la Tierra. O sea, como ahora tenemos mucha información sobre los planetas, se están haciendo estudios comparados entre los planetas de aún, de exoplanetas, con la Tierra. Y esto que es en la parte central de la plática, los cambios direccionales seculares que ha experimentado la Tierra no es la misma que al principio. Hay varios cambios que van en una sola dirección y que no se repiten, no son cíclicos. Ahorita hablo de ellos. Y también hay cambios cíclicos de pequeña y gran escala que tienen que ver con el régimen de movimiento de la Tierra alrededor del Sol o alrededor de su eje. Tenemos que la sobreposición de cambios cíclicos y seculares nos da una señal, que es la señal que nos puede marcar cuándo ha habido crisis ambientales en la Tierra y cuándo no. Además de que existe el factor de elementos, incluso ajenos a la Tierra, que pueden incidir en un momento dado y causar una crisis. Los procesos de retroalimentación en los circuitos de la Tierra, estos procesos son importantes porque son los procesos que pueden agudizar una crisis o que la pueden atenuar. Entonces, el entenderlos, cómo han ocurrido, cómo se han desarrollado en el pasado, es muy importante para saber nosotros cómo podemos ¿qué podemos esperar de la crisis climática que estamos iniciando? ¿Qué podemos esperar de estos procesos de retroalimentación positiva o negativa, ¿no? Voy a hablar de las principales crisis climáticas y ambientales que tuvo la Tierra en su historia. Y entonces, para centrarnos un poco, este es mi decálogo o dodecálogo de los eventos principales en la historia de la Tierra. Digamos un poco para ubicarnos, porque como no estamos entre geólogos, ¿no? Entre biólogos, un poco para que los físicos que están presentes puedan medio ubicar dónde, en qué orden fueron esos cambios en la Tierra y podamos hablar de ellos con más fluidez en el transcurso de la plática. Uno, pues es el origen de la Luna. Este es un evento muy temprano en la historia de la Tierra. Hay bastante debate sobre el origen de la Luna actualmente. Se había consolidado la hipótesis del gran impacto, ¿no? del planetoide de tamaño de Marte que impactó a la Tierra y que generó la Luna, pero esta hipótesis está entrando en serios problemas. Ser toda una teoría que está entrando en serios problemas. La formación del núcleo y la corteza de la Tierra son dos acontecimientos también muy, muy tempranos. La Tierra, su fecha de nacimiento es
4.562 millones de años. Es fácil de recordar porque es 4, 5, 6, 7, ¿no? 4.577 millones de años, que es el tiempo en el que se empezó a condensar la nebulosa molecular que formaba, que dio origen al sistema solar. Y los primeros condensados de esa nebulosa aparentemente son unos compuestos de calcio-aluminio que se encuentran en las meteoritos más antiguas, ¿no? Entonces, las inclusiones de calcio-aluminio que se encuentran en la meteorita Allende, que cayó en México, son los objetos más antiguos que ha encontrado el hombre físicamente, ¿no? Digo, hay objetos astronómicos más antiguos, pero estos son los que ha tenido en sus manos, ¿no? Entonces, las inclusiones de calcio-aluminio de la meteorita Allende, que cayó en Chihuahua en 1969, son los objetos más antiguos y es la fecha de nacimiento del sistema solar, ¿no? Así como que empezó a condensarse y a formarse el planeta. Entonces, la formación del núcleo y la corteza de la Tierra, la formación del núcleo se dio en los primeros 30 millones de años. Digo, hablando de 4.567 millones de años, los primeros 30 millones de años no es nada, ¿no? O sea, otro acontecimiento importante es el origen de la vida en la Tierra, que también parece haber sido muy temprano. Entonces, hola Gloria. Pudo haber sido muy temprano porque hay vestigios fósiles de vida de hasta 3.700 millones de años. Los reportes últimos del año pasado encontraron en Groenlandia restos fósiles de organismos del tipo de las bacterias que son de 3.700 millones de años. Y eso echa el origen de la vida pues para atrás, porque antes se consideraba que era de 3.800, puede ser que sea de 4.000 millones de años. Y lo interesante es que ese fecha de origen de la Tierra coincide con el último bombardeo intenso que sufrió la Tierra de asteroides, ¿no? Ese bombardeo intenso que sufrió la Tierra hace entre 3.700 y 3.900 millones de años. No hay vestigios en la Tierra de ese bombardeo, pero sí los hay en la Luna. Entonces, gracias a la Luna sabemos que la Tierra sufrió un bombardeo intenso en ese tiempo, ¿no? El inicio de la fotosíntesis es también un episodio muy importante en la evolución de la Tierra, no solo desde el punto de vista biológico, sino que la fotosíntesis fue un elemento muy importante para cambiar la composición de la atmósfera, ¿no? El inicio de la tectónica de placas y los primeros supercontinentes. Ahora sabemos que la tectónica de placas no estuvo siempre ahí. El estilo de disipación de calor de la Tierra parece haber sido diferente al principio. Parecido al que tiene Marte, el que tuvo Marte y el que tiene Venus actualmente. Es un estilo que no es una disipación de calor a través de movimientos advectivos, ¿no? Pero no es de celdas convectivas, sino más bien como de columnas ascendentes, ¿no? De material viscoelástico del manto. Por cierto, el manto, nada más como aclaración, el manto de la Tierra es el que tiene estos movimientos que están relacionados con el movimiento de las placas. Sin embargo, el manto de la Tierra no es líquido. El manto de la Tierra es viscoelástico, entonces las ondas sísmicas pasan como si fuera un material bien rígido, ¿no? Pero a largo plazo se comporta como un material plástico, y es que sus cristales se van deformando poco a poco. Y entonces si yo pinto, vamos a suponer que esa es una pared del manto, ¿no? Si yo pinto un grafiti ahí, regreso en 1000 años, está todo distorsionado el grafiti, porque ya fluyó en estado viscoelástico, ¿no? Entonces, tenemos, al principio, el manto debe haber sido líquido. Cuando se formó la Tierra, el manto debe haber sido un océano magmático. Y después se consolidó y hubo un momento que se puso muy duro, muy rígido, ¿no? Entonces, esos pasos que ocurrieron en el manto marcan un cambio en el estilo tectónico del planeta. O sea, si hay placas, si había muchos temblores o no había, etc., ¿no? Entonces, los primeros organismos, digamos, vieron una Tierra muy diferente, ¿no? Vieron una luna que estaba a 30.000 kilómetros, es una lunota, ¿no? Tenían otros ciclos circadianos porque los días duraban 14 horas, ¿no? No duraban 24, en fin. Este es un episodio muy importante, el gran evento de oxidación. El gran evento de oxidación lo que produjo fue mucho oxígeno libre en la atmósfera y eso posibilitó la aparición de los organismos multicelulares porque antes de que hubiera oxígeno libre en la atmósfera, los organismos eran anaerobios y eran pequeñas moléculas, ¿no? Para formar organismos más complejos necesitamos que tengan más energía, ¿no? Y para que tengan más energía necesitan tener oxígeno libre en la atmósfera. Y entonces
cuando las bacterias produjeron suficiente, las bacterias fotosintetizadoras produjeron suficiente oxígeno como para que no se consumiera en la oxidación, porque si estábamos aventando poco oxígeno se consume en oxidar todo lo oxidable, ¿no? Entonces, un momento que las bacterias bombearon tanto oxígeno a la atmósfera que aún oxidando todo lo oxidable había una reserva de oxígeno que quedaba como queda ahora, ¿no? Entonces, esa maquinaria de generación de oxígeno está trabajando todos los días. Y no son, por cierto, los árboles, no son los componentes principales. Lo más importante es el fitoplancton marino. No son las plantas los principales generadores de oxígeno, son las bacterias fotosintetizadoras. Son bacterias, no plantas, ¿no? Otro detalle importantísimo que descubrieron los geólogos es que hubo al menos 3 eventos de congelamiento global de la superficie de la Tierra. Hay evidencias muy claras de que había depósitos glaciares en latitudes muy bajas, cercanas al Ecuador, y en altitudes cercanas al nivel del mar. Y si eso existe, es que estaba congelado toda la superficie del planeta. Tenemos esta crisis que es la más emblemática de todas, la crisis de finales del Pérmico de hace 250 millones de años. Esta crisis casi se llevó la vida del planeta. Más del 95% de las especies se extinguieron. Y vamos a ver tantito cómo fue que ocurrió eso, ¿no? Otro periodo muy emblemático es el periodo cálido del Cretácico. México tiene muchas rocas cretácicas. Si se le pudiera cambiar de nombre, le podríamos decir Cretácico-Landia, ¿no? Porque tiene México en el Cretácico, en un periodo que va entre 145 y 66 millones de años cuando se extinguieron los dinosaurios. México era un país liso, no era montañoso, era como Holanda, digamos, ¿no? Y el nivel del mar en el Cretácico subió bastantes metros, arriba de 100 metros por el nivel actual. Y entonces todo México fue inundado y se depositaron carbonatos marinos, había muchos arrecifes, pero no eran arrecifes de coral, eran arrecifes de rudistas bivalvos. Y entonces, por todos lados vemos nosotros las calizas que dicen los mármoles, en el piso del metro, en el piso del Perisur, en los baños del Universum, en la Facultad de Ciencias. Todos lados hay calizas y la gente no sabe que está pisando fósiles de 100 millones de años. Todas las calizas tienen pequeñas conchitas y todo. Eran de los mares mexicanos del Cretácico. Hay un libro que se llama The Cretaceous World, que es un libro de varios autores expertos en el Cretácico y la portada es sobre México. ¿Sí? ¿Me ibas a preguntar algo? ¿Qué tan diversa era la vida para cuando llegó a la crisis del Pérmico comparada con lo diversa que es ahorita? Era diversa, aunque ya había habido algunas crisis. El Pérmico coincide cuando estaba formada Pangea. Y cuando se formó Pangea se formaron grandes desiertos en el centro del continente. Era un continente pues enorme, ¿no? Y había desiertos, había un calor fuerte. En los polos se llegaban a congelar. O sea, en latitudes bajas muy desértico y en las latitudes altas muy, muy frío. Y no era la más alta diversidad del Fanerozoico. Cuando hablo yo del Fanerozoico me refiero al tiempo de los últimos, digamos, 540 millones de años. Es el tiempo en el que ya había organismos multicelulares. Ya había trilobitas, ya había monitas, ya había dinosaurios, ya había plantas, árboles. Antes de ese tiempo era muy aburrido porque eran organismos unicelulares, ¿no? Y marinos, principalmente. Bueno, yo no soy biólogo, pero eso me dicen los biólogos, pues, ¿no? Entonces, el periodo cálido del Cretácico es muy importante porque es un periodo con el que tratan de hacer analogías ahora. Muchos expertos piensan en el Cretácico cuando tratan de imaginar escenarios del calentamiento global que estamos iniciando ahora, ¿no? Pero realmente voy a explicarles después cómo no es posible que ese sea un análogo con el presente, porque el escenario era completamente diferente. La crisis de finales del Cretácico, que es la más popular de todas estas, que es la que extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años y se relaciona aparentemente con el impacto de un asteroide que pegó en Yucatán. Y fue una crisis importante porque no tiene que ver con el interior de la Tierra ni los procesos propios de la Tierra, sino con un elemento del entorno interplanetario, ¿no? Entonces, la moderna edad del hielo y el calentamiento global, o sea, lo que luego mis alumnos no me entienden, es que estamos todavía en la edad del hielo.
Entonces se me quedan viendo como si me estuviera burlando de ellos, ¿no? Porque son millennials que nacieron ya con el problema del calentamiento global, ¿no? Entonces, yo les digo que sí estamos en la edad del hielo, realmente, la edad del hielo, es la época, esta época es la más fría de todos los últimos 540 millones. Esta es la época que el nivel del mar ha estado más bajo. Y ese no es el problema con el calentamiento global. El problema con ni siquiera nos estamos acercando a cómo estaba en el Cretácico. El problema no es de que alcancemos las temperaturas del Cretácico. El problema es que estamos haciéndolo tan rápido que es un problema de adaptación, no es un problema de temperaturas absolutas por encima de algún marco de referencia. Entonces, la Tierra inició su última edad de hielo hace 3.500 millones de años, digo hace 3.5 millones de años, o sea, cuando ya había homínidos, cuando ya estaba Lucy y todos caminando por ahí, se enfrió muy fuerte el planeta. Se enfrió y ese enfriamiento hizo que descendiera el nivel del mar. Y el nivel del mar no solo descendió por el enfriamiento y la formación de glaciares, sino porque además el piso oceánico no estaba muy caliente, no se hinchó como en el Cretácico. En el Cretácico el piso oceánico, por las altas tasas en las que se separaban las placas tectónicas y la alta tasa de emisión volcánica en el fondo del océano, se abombó como cuando una cubeta de plástico, una tina de plástico le dejamos por abajo, ¿no? Entonces se desparramó el agua sobre los continentes por el alto flujo de calor que venía del manto y entonces el nivel del mar en el Cretácico subió entre 150 y 200 metros por encima del nivel actual. Y entonces, ¿por qué? Pues porque además ahorita tenemos un nivel muy, muy bajo, ¿no? En el Cretácico subió tanto el nivel del mar que se formaron extensos mares de los que llaman epicontinentales. Ahorita los que conocemos muy bien son los mares oceánicos, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, ¿no? Tienen piso de basalto, piso oceánico. Pero en el Cretácico los mares invadieron Norteamérica, México, invadieron toda la zona perimediterránea y entonces se formaron extensos mares tipo las Bahamas, porque las Bahamas son mares cálidos, muy, muy, muy someros, que tienen arrecifes y esto, ¿no? ¿Por qué? Porque las Bahamas tienen bajo corteza continental, no tienen piso oceánico. Bueno, entonces, una nota histórica, nada más para dar paso a la plática. Nosotros venimos, pensamiento geológico viene de la cultura naturalista del siglo XVIII y de que es el siglo de la Ilustración, ¿no? El siglo de las luces. Y estos hombres fueron protagonistas de ese movimiento intelectual muy prominente en Francia, en Inglaterra, en Escocia sobre todo, ¿no? James Hutton es el padre de la geología moderna, era un hombre que vivía en Escocia y que observaba las capas de la tierra y las rocas en el campo. Y Georges Cuvier, que era un eminente paleontólogo francés, que vivió pues el tiempo de Luis XIV, Luis XV, yo creo que llegó hasta el XVI. Entonces ellos concebían el mundo de manera diferente y los alemanes, que no puse aquí la foto de Werner, Werner tenía la influencia de la Biblia y él consideraba que todas las rocas del paisaje venían de un mar primigenio, parecido al mar de Noé, ¿no? Georges Cuvier consideraba que las capas de la Tierra eran la expresión de diversas crisis que se habían vivido y que los organismos que estaban como fósiles en las capas cambiaban porque había muchas extinciones y todo eran puras catástrofes. Cada capa rocosa representaba la vida, un periodo continuo y luego una crisis, ¿no? Con la extinción de los organismos. Y James Hutton, que encabezó una escuela que le llaman la escuela uniformitarista, él no le puso así, pero pues sí los historiadores le pusieron así. Él acuñó esta frase que decía que no encuentro vestigios del principio ni perspectivas del final, porque él observó las capas de la Tierra y calculó que todas las capas que se observaban en las montañas y en las laderas y todo eso, en los ríos, las capas marinas que estaban expuestas arriba y eso, hizo sus cálculos y dijo, la Tierra es eterna, es viejísima, es de millones de años. Y este hombre fue el que le dio a Darwin los elementos para pensar en la teoría de la evolución por selección natural. De hecho, Darwin llevaba el libro de texto de... Darwin cuando se fue con el Beagle, él era geólogo. Ya cuando regresó ya era biólogo.
pero cuando se fue, él decía que él era geólogo. Entonces, porque él conocía bien esta historia muy vieja de la Tierra y cuando empezaron a fechar las rocas, que por cierto fue un debate de físicos, el debate sobre la edad de la Tierra entre Lord Kelvin y Rutherford, porque Lord Kelvin, la edad de la Tierra no saben cómo la calculó, o sea, asumió una masa supercaliente de roca semifundida o algo así, y simplemente calculó el tiempo para disipar ese calor, ¿no? O sea, pues muy sencillo. Y él decía, los geólogos están locos, estos uniformitaristas, porque la Tierra se tuvo que haber enfriado muy rápido, ¿no? Máximo 20 millones de años, y James Cotton hablaba de cientos, de miles de millones de años, ¿no? Entonces, y Darwin, pues hablaba también que necesitaba muchísimo tiempo para que el mecanismo de selección natural produjera la diversidad biológica que hay, ¿no? El caso es de que Rutherford en el año de 2004, cuando Lord Kelvin ya era un viejito, de 90 años, en 2004 presentó, digo, en 1904 presentó una conferencia, perdón por la lapsus, en 1904 presentó una conferencia en el que él habla de la radioactividad, el decaimiento radioactivo, y dijo que el decaimiento radioactivo podría servir para saber la edad de la Tierra, para saber la edad de las rocas, y explicó su principio y dijo que los minerales que se formaban en los magmas nada más podían acomodar uranio y no plomo, ¿no? Entonces, el plomo no entra en la estructura cristalina de los circones, por ejemplo, que son minerales muy bonitos, chiquitos. Entonces, al quedarse nada más el uranio, si calculamos el plomo que tiene, podemos saber cuánto tiempo ha pasado desde que se formaron esos circones. Y Lord Kelvin no le puso ninguna cara buena, porque él dijo, resulta que el decaimiento radiactivo produce calor, y Lord Kelvin asumía que el calor era el calor original y que de ahí para adelante se iba a disipar, ¿no? Y entonces, con la presencia de elementos radioactivos, pues la Tierra tenía una fuente de calor adicional al calor original, y entonces Rutherford dijo, la Tierra debe ser mucho más vieja de lo que los físicos han dicho. Es más bien como dicen los geólogos, ¿no? Entonces ese fue un físico traidor. Entonces, resulta que si vemos la Tierra, la historia de la Tierra en un pie como de estos escolares, ¿no? Les decía yo que inicia hace 4.567 millones de años, esa es su fecha de acta de nacimiento oficial. La formación de la Luna es así, bien cerquita, ¿no? Bueno, este es el tiempo precámbrico, que incluye la etapa jadiana, el eón arcaico y el eón proterozoico. De aquí a acá aquí son 540 millones de años, entonces estamos hablando de 4.000 millones de años, este tiempo en el que nomás no hubo vida, ni hubo vida encima del nivel del mar, y la vida que apareció por aquí fue vida submarina de tipo bacteriano, ¿sí? Entonces, pues pasaron cosas importantes. Aquí fue el gran evento de oxidación. Aquí son las rocas más antiguas expuestas en la superficie de la Tierra. No tenemos rocas de la etapa jadiana, porque el bombardeo era tan intenso que no quedó nada, ¿no? Estas rocas de 4.000 millones de años se pueden ver en el norte de Canadá. Y entonces pasaron varias cosas. Aquí se congeló por primera vez la superficie de la Tierra. Aquí se formó el gran supercontinente Rodinia, que es el anterior a Pangea. Y hubo otros que se formaron antes, otros 3 supercontinentes, pero no sabemos bien cómo eran. Tenemos vestigios de que existieron, pero no sabemos bien cómo eran. Aquí se volvió a congelar la Tierra y esta es la aparición de los organismos multicelulares. Esta parte de aquí que no pasó nada, le dicen en Estados Unidos, los geólogos y los biólogos dicen la etapa del aburrimiento. Bueno, hace 540 millones de años, entonces, hace 600 aparecen los organismos multicelulares. México tiene de estos organismos en Sonora. Tenemos organismos de la etapa ediacariana. Y bueno, este es el mundo fanerozoico del que yo les hablaba. Este es el que conocemos bien. Y sabemos que, por ejemplo, para este pedazo de aquí, el tiempo actual ha sido el más frío y los niveles del mar han sido los más bajos. Y el periodo más cálido ha sido el del Cretácico y el del Cámbrico. Entonces, aquí está la formación del supercontinente Pangea, la gran extinción de finales del Pérmico,
la extinción de los dinosaurios, la aparición de los primeros homínidos, más o menos. Carl Sagan tenía uno como este, pero está mejor el mío. Entonces, el enfoque que se tiene ahora de la Tierra entonces es tratar de estudiar las variaciones en la composición química de la atmósfera, de los mares oceánicos, de la corteza, en función de la actividad volcánica, la actividad tectónica de placas, las relaciones con el espacio interplanetario, ¿sí? Y toda la dinámica que hay entre atmósfera y océano, ¿no? Entonces, visto así como un sistema, pues nosotros tendríamos que darnos cuenta de que la Tierra tiene propiedades emergentes como los sistemas, ¿no? Entonces tenemos componentes que tienen sus propias características, sus procesos, pero la estructura que tienen todos los componentes da propiedades emergentes a la Tierra, ¿no? E incluso hay autores desde los tiempos de los 60 que consideran a la Tierra como un ser vivo, ¿no? El concepto de Gaia, de James Lovelock, de que la Tierra hizo ajustes. Cuando se empezó a desbalancear el medio ambiente, la Tierra hacía sus propios ajustes a través del proceso de retroalimentación negativa. Bueno, vamos a ver esto, eh, entonces, pues, ¿cuáles son los principales sistemas? Pues como en la escuela, ¿no? Atmósfera, hidrosfera, interior de la Tierra, biosfera. Y los intercambios, algunos son muy evidentes, por ejemplo, entre el agua y la biosfera, entre la hidrosfera y la biosfera, todos desde primaria lo sabemos. Pero, por ejemplo, muy poca gente sabe que hay materia orgánica que se forma en la superficie que ingresa al manto profundo de la Tierra. Eso no lo sabe mucha gente y entra a través de las zonas de subducción y es una fuente de CO2 en el volcanismo de la Tierra, ¿no? También hay gases que entran al interior de la, bueno, se condensan y entran componentes gaseosos que entran al interior de la Tierra como el nitrógeno de la atmósfera de la Tierra. Y también entra agua al interior de la Tierra. De hecho, gracias al ingreso del agua, ese agua molecular o agua de poro, que entra en las zonas de subducción donde se meten las placas, gracias al ingreso del agua al manto de la Tierra, parece que de eso funciona la tectónica. Si no, no habría tectónica de placas. Entonces, si la Tierra está en el espacio habitable, es una unidad astronómica del Sol, y ahí puede tener agua líquida, eso hace que funcione la tectónica de placas. Porque en Marte no hay tectónica de placas, ni en Venus hay tectónica, ¿no? Entonces, son cosas que salen del análisis comparativo, ¿no? Entonces, pues la biosfera ha sido un protagonista súper importante en la historia de la Tierra. Parece que no ha sido nada más, no es un elemento pasivo que esté ahí interactuando solo internamente, sino ha causado profundos cambios geológicos. La biosfera ha causado profundos cambios geológicos. No solo la geología causa cambios en la biosfera. ¿Qué tan profundo entra? La materia orgánica, se ha visto que algunas, con tomografías sísmicas del interior de la Tierra, se ha visto que algunas placas llegan hasta el núcleo metálico, a la parte de contacto del núcleo metálico. O sea, estarían entrando como 3.000 kilómetros. El radio de la Tierra tiene 6.200. Entonces, no, es sorprendente la profundidad a la que llegan cosas que estuvieron actuando en la superficie de la Tierra, ¿no? Pero no es muy elevada la temperatura ya. Sí, no, no, se descompone todo, pero ya no es propiamente materia orgánica, pero por ejemplo, entra el CO2 a profundidad y se forman compuestos carbonatados y cosas así, de alta presión y de alta temperatura. Pero una cosa interesantísima es que los elementos radioactivos, como los más importantes para la Tierra son, los isótopos radioactivos, son isótopos del uranio, del torio y del potasio. Esos son los que causan mucho calor. Y estos, por la actividad volcánica que ha tenido la Tierra en sus 4.500 millones de años, estos han sido llevados a la corteza, a la parte superior. Porque se forma un fundido y rápidamente el uranio, el torio y el potasio se van con el fundido. Entonces, la Tierra en términos magmáticos, volcánicos, tenía que haberse empobrecido en uranio, torio y potasio. Su manto tenía que haberse empobrecido por la actividad volcánica, que sube todo hacia la superficie. Sin embargo, se ha estimado que la parte inferior del manto, en el límite con el núcleo, está enriquecida en elementos radioactivos, isótopos radioactivos, dicho correctamente. Isótopos radioactivos, porque las placas bajan en la zona de subducción y meten compuestos
de potasio de uranio y de torio hasta la base del manto. Son modelos que tienen que ver con el comportamiento sísmico de la base del manto, ¿no? Y esta tabla es la que yo doy el curso en la Facultad de Ciencias que se llama Interacciones de los Sistemas Terrestres. Entonces, les digo que esta es la tabla más importante del mundo, ¿no? Para entender ese... Porque es una tabla que nos muestra, aquí está la columna del tiempo geológico, los últimos 150 millones de años en la historia de la Tierra, que es bien poquito, pero abarca la parte superior del Jurásico, el Cretácico, la extinción aquí de los dinosaurios, luego el Cenozoico, y aquí la edad de hielo, ¿no? Eso abarca esta tabla. Y la producción de corteza basáltica en el fondo oceánico que es esta curva que está aquí, fue mucho más alta en el Cretácico que ahora. O sea, burbujeaba casi el mar de tanto basalto que salía por las dorsales y por los puntos calientes tipo Hawái, ¿no? Así Hawái es un punto caliente que tiene mucha actividad volcánica. Entonces era un planeta bien activo. Estos son los tiempos en los que se formaron grandes provincias magmáticas, les llaman LIPS, Large Igneous Provinces, que se formaron en el piso oceánico. En cambio ahora, en tiempos recientes, pues se escasean, ¿no? Comparadas con las del Cretácico. Esa actividad muy fuerte volcánica generó un aumento del CO2 en el Cretácico, y que lo que produjo a su vez un calentamiento global en el planeta, que fue muy gradual. Si ustedes lo ven, es así como muy gradual, no es un pico, ¿no? Y cambió la química de los océanos porque la actividad volcánica intensa hizo que iones de calcio entraran más abundantemente al mar que los iones de magnesio. Entonces, actualmente el magnesio es el ion más abundante en el mar, pero en el Cretácico el calcio, bueno, no es el más abundante, del calcio y el magnesio es más abundante. Pero en ese tiempo era el calcio casi alcanzó una abundancia del magnesio. Las relaciones isotópicas de estroncio 87 y 86, que son un proxy importante en geología, eran muy bajas en el Cretácico y muy altas ahora. Es que en el Cretácico mucho del calcio, y eso venía del manto de la Tierra por la actividad volcánica, y actualmente el estroncio y el calcio que hay en el mar no vienen mucho de la actividad volcánica, sino de los ríos como el Nilo, el Mississippi y el Amazonas. Estos ríos no existían en el Cretácico, porque el Cretácico el planeta era liso, no había casi montañas. La altitud que se ha modelado más alta montaña en el Cretácico son 3.000 metros, que los acabo de cruzar ahorita que venía a la conferencia, ¿no? Y no había montañas como los Himalayas, ni como los Andes y esas cosas, ¿no? Entonces, la actividad volcánica era en el fondo del mar, y esta es la curva del nivel del mar que alcanzó casi 200 metros por encima del nivel actual, y esta es la curva del calentamiento, que todas estas cosas se obtienen de datos principalmente de las conchitas de foraminíferos que están en los sedimentos marinos. Entonces hacen un núcleo oceanográfico y cruzan las capas del Cretácico, las del Cenozoico y todo eso, y van tomando las conchitas y les miden isótopos de carbono, isótopos de estroncio, isótopos de uranio, de plomo, y podemos sacar muchas inferencias acerca de cómo era el medio ambiente en la Tierra. Entonces, este es el más emblemático de todos, porque curiosamente en el tiempo de la actividad magmática intensa, del calor y de los altos niveles del mar, ¿saben qué pasó? Que el campo magnético de la Tierra no se invirtió. Ese es lo más rarísimo. Y eso sí no lo tiene nadie resuelto. Debe haber sido, el campo magnético, pues todos saben que se origina en el núcleo externo líquido, ¿no?, de la Tierra. Pues debe haber habido perturbaciones térmicas muy importantes, ¿no? Y en su régimen convectivo, porque es líquido el manto externo, ¿no? Entonces, y tiene una convección muy vigorosa, se infiere, ¿no? Hasta ya no... Las ondas sísmicas no resuelven mucho ya del núcleo metálico de la Tierra. Pero se entiende por qué ahora sí. Sí, lo han modelado con un modelito de dínamo excitado. O sea, digamos, se invierte. Se invierte, cada medio millón de años se invierte el campo magnético. Pues no, pero el dinamo también. No, el dínamo es líquido. Las corrientes eléctricas que generan el campo magnético en el núcleo externo líquido
son producidas por un movimiento real del hierro que está fundido ahí en el núcleo externo. Y eso genera el campo dipolar, geocéntrico y axial que vivimos nosotros. Hay otros campos más pequeños que los generan las rocas magnetizadas de la superficie, los yacimientos magnetizados cercanos a la superficie. Entonces son campos locales, ¿no? El campo principal es un campo dipolar, geocéntrico y axial, el de la Tierra, y se genera en el núcleo metálico simplemente por el principio de que arriba de la temperatura de Curie no hay nada magnetizado, ¿no? Entonces, el calor tan intenso allá adentro que no podía haber ningún objeto magnetizado. Tiene que ser a fuerza dínamo, autoexcitado, el que genere el campo magnético. Ese es otro detalle de la Tierra. La Tierra es el único que tiene ese campo magnético. Marte. Solo una corriente eléctrica, entonces, Sí. no un campo magnético, ferromagnético. No es ferromagnético, pero del punto de Curie que no puede haber. sí, no puede haber campos ferromagnéticos. Entonces, el único que tiene un campito medio fuerte es Mercurio. El Mercurio debe ser por las mareas que le causa la cercanía del Sol, por la atracción gravitacional, ¿no? Y la deformación se está haciendo como un huevo Mercurio, ¿no? Y lo curioso es que Venus tiene actividad volcánica, es un planeta vivo, es un planeta que tiene una atmósfera muy densa y todo eso, tiene un núcleo metálico, pero no tiene campo magnético. Pues es un elemento que hay que tomar en cuenta, porque la Tierra rota muy rápido y tiene un núcleo externo líquido y se infiere que Venus también tiene un núcleo externo líquido y Venus rota muy lento y en sentido al revés, ¿no? Entonces, sí, eso es, pero hay muchísima actividad científica en torno al tema del campo magnético de Venus. ¿Por qué no tiene campo magnético? Porque nadie le concede mucho a la rotación de la Tierra, sino a la convección en el núcleo externo líquido. Pero ya me desvié de mi plática. No era de eso. Bueno, entonces, perdón, tenemos aquí, pues nuestros hermanos, nos ha servido mucho para entender lo que pasó en la Tierra. Perdón, tengo una pregunta del anterior. A ver, sí. Del anterior. Esta es la columna. La columna D. Sí. La columna D del CO2. Sí, el CO2, sí. Entonces, el CO2 se va incrementando cuando el núcleo está lanzando un montón de material. Cuando el manto, sí. El manto. Sí. Pero ¿por qué vuelve a disminuir la concentración de CO2? ¿Qué Sí, mecanismo hay? ahorita tenemos 400 ppm de CO2. ¿Por qué disminuyó a lo largo de esos millones de años? Porque disminuyó la actividad volcánica. Se queda en la atmósfera el CO2. Ah, no, el CO2 es secuestrado. Si lo dejamos un rato ahí, lo ¿Es secuestra. secuestrado por las plantas? Sí, por el sepultamiento de materia orgánica. Por ejemplo, el más emblemático, en el plancton marino, que está muriendo constantemente en las capas de abajo y está viviendo en las capas de arriba, y ahí hay una simbiosis muy raras, ¿no? Y entonces si uno se pusiera de buzo en el océano, pues uno, si pudiera ver, vería que está cayendo materia orgánica todo el tiempo. Está lloviendo materia orgánica, y entonces hay zonas del fondo oceánico que son anóxicas, y las bacterias descomponedoras necesitan oxígeno. Entonces, cuando está cayendo mucha materia orgánica de fitoplancton a los fondos anóxicos, la materia orgánica no se descompone y es sepultada y secuestrado el CO2 que se va ahí, en los compuestos que tienen carbono, ¿no? Entonces, Ese proceso ocurre hasta arriba, ¿verdad? Continuamente. Continuamente, y también ocurre en el continente donde hay pantanos, muchos pantanos. Entonces, lo más extraordinario fue que en el Carbonífero bajó tanto el CO2 de la atmósfera, fue secuestrado brutalmente, y entonces subió el oxígeno disponible, porque sobraba oxígeno. Siempre hay un balance entre el oxígeno y el CO2. Sobraba oxígeno, y ahorita tenemos 21.8% de oxígeno en la atmósfera, y en el Carbonífero tuvimos 31%. Y se incendiaban muy fácil los bosques, porque el oxígeno abundante es muy... Entonces, parece que en el Carbonífero el secuestro de materia orgánica fue porque evolutivamente aparecieron los tejidos leñosos de los árboles y se llenó de bosques en las latitudes bajas, y se empezaron a morir esos árboles, y resulta que no había organismos que los pudieran descomponer. Todavía no aparecían hongos de este tipo que pudieran destruir tejidos leñosos. Y entonces se dio una crisis de varios millones de años, en donde había una pila de cadáveres de árbol, ¿no? Entonces,
se secuestró muchísimo el CO2, el carbono se fue a los pantanos, y fíjense, en el carbonífero se acumuló tanto carbón que ahorita es la fuente de los principales yacimientos de carbón en el mundo, las capas carboníferas. Entonces, todo este carbón de Inglaterra, de Estados Unidos, del norte y de Alemania, es de depósitos que ocurrieron en el carbonífero. Y curiosamente, en el precámbrico, cuando apareció el oxígeno libre, el hierro Fe2, o sea que tenía con un número de oxidación 2, era soluble. En cuanto apareció el oxígeno libre, se oxidó el hierro y se empezaron a acumular grandes cantidades de hierro en donde estaban las baterías que más oxígeno echaban. Y ahorita esos depósitos de hierro son la fuente principal de hierro en el mundo. Entonces, en el precámbrico se formó el hierro y en el carbonífero el carbón de la revolución industrial. ¿Sí? Entonces, bueno, ya me atoré mucho, voy a seguirle. O sea, la información que nos da Mercurio, la Luna y Marte es muy importante porque están craterizados. Quiere decir que su superficie no ha cambiado mucho desde el tiempo de los bombardeos intensos, desde el Jadiano. En cambio, la Tierra y Venus sí han transformado su rostro, en fin, tienen pocos vestigios de cráteres de impacto. Sobre todo la Tierra ya sabemos que tiene poquitos, ¿no? Algunos muy grandes, pero tiene poquitos. Y entonces, para entender lo que pasó en la primera etapa de evolución de estos dos planetas, tenemos que echarle un vistazo a los que tienen cráteres, ¿no? La Luna, pues nos ha dado muchísima información. Está palideciendo la hipótesis de que la Luna se formó por un gran impacto. No es tanto el impacto, sino que se pensaba que la Luna estaba formada principalmente de los restos del cuerpo impactor. Y ahora, los cálculos que han hecho con isótopos de potasio han resuelto que sí pasó un cuerpo relativamente cerca y le arrancó un pedazo a la Tierra, al manto de la Tierra. Esa es una. La otra es que sí lo llegó a golpear de rozón, pero que el cálculo que hacen del impacto que hubo se tiene que haber vaporizado los dos cuerpos. Y se creó un vórtice ahí, silicatos, vapores de silicatos y cosas así, que homogeneizó mucho, porque la Luna se parece mucho en su composición a la Tierra. Los isótopos de oxígeno son iguales, ¿no? El hierro sí no es abundante porque no tiene casi núcleo metálico, la Luna no tiene campo. Entonces, parece que la Tierra tiene un exceso de hierro. Algo pasó que la Tierra se quedó con el hierro de la Luna, o algo sucedió, ¿no? Entonces, en síntesis, pues la Tierra se le ve claramente estas cadenas montañosas muy largas, los Andes, la cordillera del Atlántico Central, la del Pacífico del Este, la gran cordillera norteamericana, los Alpes, etc. Claramente está dividida en placas. La litosfera de la Tierra está formando un rompecabezas de placas. En cambio, si vemos a Venus y a Marte, no tienen esas placas. Son centros volcánicos circulares, no hay grandes cadenas alargadas, lo mismo en Marte. ¿Por qué? Porque Venus y Marte tienen la litosfera como la de la Tierra, la capa externa, donde ya no se propaga, ya no se transmite el calor por convección o por advección, sino por conducción, ¿no? Entonces, la capa externa, que es una costrita como la concha del huevo, la tienen Venus y Marte y es muy gruesa y no está rota, no está fragmentada como la de la Tierra. Bueno, y hablando de los cambios seculares, que es algo que probablemente les interesará más, la Tierra, dentro de sus ajustes que hace en los procesos de retroalimentación, la Tierra ha experimentado una luminosidad del Sol pues creciente, ¿no? De acuerdo a lo que el aumento de la luminosidad del Sol. Y si nosotros nos transportáramos a los 4.000 millones de años, encontraríamos que el Sol iluminaba 25% menos de lo que ilumina ahora y la Tierra debería estar congelada, ¿cierto? Pero no, resulta que las capas geológicas de hace 4.000 millones de años nos muestran que había mar y que estaba depósitos de río y todo. Las capas tienen esos vestigios, entonces pues se crea una paradoja que le llaman la paradoja del Sol débil, ¿no? Si el Sol era débil, la Tierra debería estar congelada, pero no estaba. ¿Y por qué no estaba congelada? Pues porque tenía mucho CO2. La Tierra al principio tenía una atmósfera como la de Marte y Venus. Marte y Venus tienen más del 95% de CO2. Y México el planeta Tierra tiene 0.04%. Tiene 400 partes por millón. Y entonces,
Ustedes van a decir, ¿y entonces por qué tanto escándalo con el CO2, no? Pues este asunto del calentamiento y de la imposibilidad de que las especies se adapten a un cambio tan rápido y la civilización humana, ¿no? Se adapte. Entonces, el Sol ha subido su luminosidad y la Tierra ha ajustado ese aumento de la luminosidad, la ha ajustado a través de la abundancia de CO2, porque en este tiempo debe haber tenido un contenido, una abundancia de CO2, se estima como 20 veces más alta que la de ahora, ¿no? ¿Sí? Hace 4.000 millones de años. Otro detalle es que pues, la duración del día se ha ido alargando por el frenón gravitacional que se ejerce la Luna, la interacción gravitacional de la Luna y la Tierra, ¿no? Que se frena la Tierra y que la Luna se va alejando, ¿verdad? Con una mayor velocidad tangencial para conservar el momento angular, ¿no? Del sistema. Entonces, los días duraban cuando aparecieron los primeros organismos multicelulares, los días duraban un poquito más de 21 horas. Pero cuando aparecieron los organismos unicelulares bacterianos duraba 12 o 14 horas el día, ¿no? Esta es la curva del CO2 para los últimos 600 millones de años. Pues es una curva irregular, ¿no? Pero en general se ve una tendencia decreciente. Esta bajadita es la del carbonífero que les decía, ¿no? Que fue secuestrado el CO2. Sin embargo, a pesar de que el CO2 ha ido disminuyendo, la temperatura, esta es de la temperatura para los últimos, ya no me acuerdo. Es una gráfica del tiempo reciente, está equivocado. Pero la temperatura de la Tierra se ha mantenido más o menos. Ha estado ahí la temperatura media en 18 grados y todo eso. Entonces así dicen, no, esto es como un milagro, ¿no? O sea, el Sol ha ido aumentando su luminosidad y la biosfera ha ido reduciendo la cantidad de CO2 para mantener la temperatura en 18 grados centígrados. El promedio, ¿no? Eso es lo que llaman Gaia, o sea, que la Tierra está actuando como si fuera un ser vivo, no un ser inteligente, pero un ser vivo. ¿Por qué? Pues porque lo mismo hacemos nosotros. Si nosotros tenemos mucho calor, empezamos a sudar, ¿no? Y no lo pienso, o sea, mi organismo empieza a sudar para regular nuestra temperatura, que casi por capricho es ¿cuánto es? 36.5. Es que no tengo bebés así. 36.5. Entonces uno se acalora y suda, y si uno se enfría, irita para aumentar la temperatura. Y entonces, ¿por qué el cuerpo humano mantiene la temperatura en ese valor? Pues porque la Tierra mantiene su temperatura a 18 grados. Ese es un tema interesante. Sí es importante saber qué intervalo cubre. No, me di cuenta que ¿En cuánto tiempo, verdad? De los últimos 50.000 años, pero hay proxies. No, sí, pero hay proxies de hace 4.000 o 3.000 millones de años que indican que la temperatura era de 18 grados. ¿Por qué? Pues porque había agua líquida, ¿no? Porque las bacterias no pueden vivir tampoco, solo que fueran extremófilas. Sí, las extremófilas pueden vivir en el fondo del océano, en ventilas termales de muy alta temperatura. ¿Y las bolas de nieve? Las bolas de nieve pueden Los vivir. periodos de bola de nieve. Sí. No, sí, los periodos, había nichos ecológicos. Se fueron a las ventilas hidrotermales muchos organismos y no hacían fotosíntesis porque no había luz, hacían quimiosíntesis. ¿Sí? Entonces había bacterias reductoras de sulfatos que de ahí sacaban su energía. Entonces, bueno, eso creemos, ¿no? Esta gráfica es desafortunada porque yo me equivoqué, es de los últimos 50.000 años, pero hay gráficas para todo este tiempo que indican que la temperatura se mantuvo homogénea, ¿no? Los organismos, trilobitas y todo, las primeras plantas que salieron, los primeros insectos que salieron en el Paleozoico, a la superficie por encima del nivel del mar, estaban en temperaturas como las que tenemos ahora. Otro cambio secular es la disminución de la temperatura del manto de la Tierra. O sea, la Tierra sí se está enfriando, tampoco es que los elementos radiactivos los isótopos radiactivos hagan tanto, ¿no? ¿Saben por qué? Porque los isótopos que más calor generaron fueron los de vida media muy cortita. Y esos abundaron al inicio de la formación de la Tierra. El aluminio 26, hafnio 182 y cosas así. Y uno se pregunta, ¿y por qué existían estos isótopos de vida media corta al principio de la nebulosa? Pues es que no deberían haber estado ahí, pero estaban. Quiere decir que hubo una supernova ahí
cerca o algo que trajo estos isótopos al entorno de la nebulosa molecular del Sol, ¿no? No se sabe mucho, pero sí se asocia el origen del colapso de la nebulosa solar a una perturbación causada por una supernova, ¿no? Y estos isótopos de vida media corta solo se pueden formar, muchos de ellos, en un ambiente de este tipo. No los puede formar el Sol, por supuesto, ¿no? Entonces, y los ciclos de corta escala son estos que conocemos todos de los ciclos de Milankovitch, que tienen que ver con la notación del eje de rotación de la Tierra. O sea, el eje de rotación de la Tierra está aumentando su inclinación con respecto a la eclíptica o disminuyéndola, y fluctúa entre 21 y 24 grados. Y estas fluctuaciones hacen que varíe periódicamente el clima de la Tierra, ¿no? Otra es la de la apreciación de los equinoccios, que es porque el eje de la Tierra está haciendo esto, ¿no? Y también tiene periodos de miles de años en que da una vuelta completa. Entonces creo que ahorita son los solsticios de algunos miles de años de los equinoccios, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces, estos movimientos de la Tierra, su giro alrededor del Sol, su movimiento de traslación, pues a veces es más circular, a veces más elíptico, y más circular y más elíptico por las interacciones gravitacionales con Júpiter y el Sol, ¿no? Que están causando que la trayectoria de la Tierra no sea un círculo perfecto o un elipse perfecto, y eso causa cambios en el clima de la Tierra. Tenemos unas muy cortitas como el Niño, ¿no? O sea, es un ciclo que se repite y se repite cada cierto número de años. Y tenemos unos ciclos de gran escala, como la formación de supercontinentes y su dispersión, y de la formación y su dispersión. Y todo el mundo habla de Pangea, como el tiempo de un continente perdido. Tuvo bajos niveles del mar, tuvo climas muy fríos, tuvo cadenas montañosas muy elevadas. Yo lo que le pregunto siempre a mis alumnos, ¿estamos ahora en condición de supercontinente o en condición de continentes dispersos? Y todos me dicen, pues claro que de continentes dispersos. Pues no, estamos en condición de supercontinente. Porque cuando hay un supercontinente, los climas son más fríos, los niveles del mar son más bajos, y las cadenas montañosas son más bajas, porque colisionaron en el plano. Y eso, y se disminuye la tasa de expansión del piso oceánico y el volcanismo submarino. Eso es exactamente lo que tenemos ahora. Nada más que somos un supercontinente chafa, ¿no? O sea, imperfecto. Tenemos África, Europa, Asia pegados, y luego Asia, si se fijan, tiene su pico de Indonesia y todo eso, y casi da hasta Australia, ¿no? Nueva Guinea, Australia. Y luego tenemos el otro continentote, América, que además se junta con Siberia, a través de donde están las islas Aleutianas, ¿no? Es un supercontinente imperfecto, tiene niveles del mar bajo. Por esa razón, no podemos hacer una analogía con el Cretácico, porque el Cretácico fue el periodo donde estuvieron más dispersos los continentes. Y ahorita tenemos un escenario más bien como el de Pangea. Entonces, los escenarios a futuro con el calentamiento global, pues tenemos que revisarlos un poco, ¿no? No van a actuar los mismos mecanismos de retroalimentación que regularían la crisis eventualmente, ¿no? Esta es una gráfica que muestra los supercontinentes que se han reconocido. Son 5 supercontinentes. Estos están reconocidos de manera indirecta por la edad de los circones, de los mineralitos estos donde hay uranio y plomo. Cuando abundan mucho los circones, cuando abundan circones de muchos en una edad determinada, ese pico está marcando la existencia de un supercontinente. Entonces, el último todavía ni siquiera se expresa mucho, que es Pangea, pero los anteriores se ven claramente, ¿no? 5 supercontinentes. Y como, digamos, colofón, tenemos que entender que cuando se forman los supercontinentes, bajos niveles del mar, climas fríos, grandes montañas, y la química de los océanos más magnésica, ¿sí? Y el estroncio 87-86 del agua marina, la relación isotópica más alta, porque hay grandes ríos. Cuando hay supercontinentes hay grandes ríos. El Cretácico nada que ver con los ríos que tenemos ahora, ¿no? Y entonces, una pregunta en sí. este punto, Sí. un poco la gráfica.
los tiempos asociados son suficientes para que toda la superficie sea nueva después de un cierto Sí. o sea, la superficie que la que vivimos actualmente tiene cuando mucho unos 1.000 millones de años. No, la continental no. La continental sí se queda flotando como si fuera plástico, ¿no? La corteza continental, que está formada de rocas claras, ligeras, como el granito, es muy diferente a la corteza basáltica de los fondos oceánicos, que es como el basalto del Cebú, ¿no? Entonces, lo que está reciclándose constantemente es la corteza oceánica. Se va en las trincheras, en las zonas de subducción, y sale y nace nuevamente en las dorsales. La corteza oceánica más antigua que tenemos es como de 150 millones de años. ¿Sí? Pero entonces la continental, ¿qué edad tiene? Pues hay de 4.000 millones de años. Sí. Los vestigios antiguos. Y los continentes antiguamente deben haber sido muy chiquitos, o fueron reciclados, no sé de qué manera, pero porque los pedacitos de corteza continental que son muy antiguos son chiquitos y están ahí en Canadá. En el norte de Estados Unidos, Canadá, en Australia, en Brasil y en Sudáfrica. Ahí es donde están, y en Antártida, pero pues Antártida no los conocemos bien porque está tapado todo, ¿no? Entonces, fíjense que altos niveles del mar, mucho calor, mares epicontinentales, carencia de montañas, altas tasas de expansión del piso oceánico, volcanismo submarino, CO2 en la atmósfera y una química de los océanos con dominancia del calcio, ¿no? Y los isótopos de estroncio y otros proxies, que hay muchos, yo les estoy dando los que yo conozco, los que yo domino y con los que trabajo. Y lo interesante es de que cuando los mares son calcíticos, cuando hay continentes dispersos, que son estos dos picos, que son los picos del nivel del mar, que suben mucho el nivel del mar, cuando los mares son calcíticos se forman cierto tipo de organismos constructores de arrecife, como los rudistas y eso. Y cuando los mares son magnesicos se forman los corales y todo esto. O sea, la biosfera está respondiendo a la química del océano. La química del océano está respondiendo a la tectónica de placas y al volcanismo. Y la tectónica de placas y el volcanismo está respondiendo al régimen de disipación calor del manto. Y el manto está respondiendo a algo que está pasando en el núcleo externo líquido que hace que el campo magnético de la Tierra no se invierta. ¿Sí? Esa es la manera delicada en la que interactúan los temas de la Tierra. Y además, de pronto caen asteroides, ¿no? En fin. Entonces, ya nada más como colofón, porque ya vamos para 1 hora, eran 50 minutos. La Tierra ha hecho esta cosa de echar a andar sus mecanismos de retroalimentación, como en el esquema ideal de Daisy World, ¿no? En el que tenemos un planeta que está habitado solo por margaritas, y cuando ya la población de margaritas cubre toda la superficie, aumenta el albedo del planeta y se enfría. Como se enfría el planeta, se empiezan a morir las margaritas, y entonces el substrato rocoso oscuro empieza a aflorar, disminuye el albedo del planeta, sube la temperatura y se vuelve a poblar de margaritas. Así es más o menos como actúan los procesos de retroalimentación en el mundo. Bueno, ya no quiero abundar más, era más o menos el sentido de la plática, hablar de estos enfoques modernos del estudio de la Tierra, que son apasionantes en mi opinión, y que nos ponen en perspectiva lo que estamos viviendo ahora con el cambio climático. Gracias.